Buenas tardes, ahora sí nuevamente a todos. Un saludo especial a nuestros estudiantes, profesores, egresados y claro a nuestros conferencistas del día de hoy. Un saludo enorme, un abrazo enorme para todos. Hoy nuestro segundo viernes contable, viernes contable en el externado. Hemos decidido continuar con las dinámicas asociadas a la contabilidad, esta vez la contabilidad en relación con la gestión. Entendemos que la contabilidad tiene primas hermanas o primos hermanos, está el derecho, la economía y claro, las ciencias de la gestión. La contabilidad misma, según la forma y la naturaleza en la que la definamos, eh, pues tiene una clara relación y desarrollo contable a partir de la gestión. Y eso ya nos lo contarán nuestros queridos expertos. Ha venido evolucionando y tomando diferentes enfoques, eh, especialidades, líneas de trabajo. Eso es básicamente como un camino muy dinámico, muy activo entre la contabilidad y la gestión. Algunos incluso se han atrevido no a relacionarlo con el control, control interno, la noción de control más amplia, aseguramiento y auditoría. Y de eso un poco como queremos como conversar el día de hoy. Sin más preámbulos, pues me siento muy honrado de presentar a dos profesores. Empezaré por el profesor Nelson Dueñas, a quien consideramos también un profesor de la casa. Nelson ha estado con nosotros. Antes de hablar de su formación, pues me interesa contarles y recordarles a todos eh, que el profesor Nelson ha estado con nosotros en el externado desde hace un buen tiempo y justamente orientando esas temáticas de contabilidad o control de gestión o contabilidad administrativa o estratégica. Ya nos irán contando las denominaciones y los sentidos de los queridos profesores. Entonces, el profesor Nelson Dueñas es candidato a doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Concordia, es contador de la de la Universidad Nacional de Colombia, también tiene un máster de la Universidad de Concordia, eh, ha trabajado con Naciones Unidas, fue consultor de la UNCTAD para la implementación de herramientas de desarrollo de la contabilidad en Colombia, y pues sus intereses de investigación están justamente por el área del control de gestión, gobierno organizacional, cooperación internacional, rendición de cuentas, accountability. En este momento está desarrollando su investigación doctoral apoyado en una beca del gobierno de Quebec y del CPA Research Center in Accountability de la Universidad de Concordia. El profesor Nelson pues nos hará una explicación o una exposición sobre tendencias de la contabilidad y de la investigación y control de gestión. También está con nosotros el profesor Jorge Suárez Tirado, es contador público también de la Universidad Nacional de Colombia, con un magíster en administración de la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, perdón, es candidato a doctor en Business Management de Riseva University, ha sido también consultor del Banco Mundial y pues con una amplia experiencia y en docencia y profesional en la contabilidad de gestión. A los dos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por comprender estos espacios permanentes en el mundo contable y en el mundo académico contable. Y funcionamos como redes, funcionamos con la necesidad de preguntarnos y de responder muchas veces desde diferentes referentes. Ustedes hoy están en un proceso de formación que los obliga a estar muy activos, discutir, evaluar, cuestionar lo aprendido frente a la referencia de contabilidad y gestión. Entonces creo que ese ha sido como uno de los criterios que hemos tenido, junto con el profesor Rafael Santiago Ahumada, quien está también con nosotros, pues hemos estado como discutiendo objetivos y gran parte del comité de la facultad, los objetivos de esta charla y qué nos interesaba en cada uno de ustedes. La dinámica del día de hoy, antes de darle la palabra a cada uno, pues es que cada uno de ustedes nos presente un poco su propuesta en un tiempo no superior a media hora, de 20 minutos a media hora. Al finalizar cada una de las presentaciones, por favor, todos las preguntas las podemos ir adelantando por el chat
o en el momento las podemos hacer, estamos en una comunidad abierta, entonces las podemos también hacer de viva voz si así lo precisen. Luego, tendríamos, después de las dos presentaciones, tendríamos un momento para dialogar, tener más una especie de panel y conversatorio en relación con la contabilidad de gestión, contabilidad administrativa, contabilidad estratégica, control de gestión. Ya iremos aclarando estas denominaciones que no son tan caprichosas. Diciendo esto, me gustaría darle paso entonces al profesor Jorge Suárez para conversar en primera instancia, y querido profesor Nelson, entonces después estarías tú. ¿Listos? Adelante, profesor Suárez. Bien, entonces, en primer lugar, muy buena tarde para todos. Espero que estén bien. Agradezco a los miembros de la Universidad Externado por la invitación que me han realizado para hacer parte de este panel y, por supuesto, a todos los participantes. Entonces, bueno, profesor César, por favor, me confirma si ya se está viendo la presentación. Se ve muy bien. Contabilidad estratégica para la toma de decisiones, por Jorge Suárez Tirado. Muy bien. Entonces, yo voy a hacer referencia a algunas ideas así de manera sintética con respecto a qué es eso de la contabilidad estratégica, poniendo de manifiesto porque ese es el último estado de avance en términos de la contabilidad de gestión. Entonces, denme un segundito. Bien. Tal como lo planteaba el profesor César Beltrán, entonces con el paso del tiempo, pues digamos las diferentes áreas del conocimiento sufren una evolución y la contabilidad de gestión no es la excepción. Entonces, particularmente en términos de contabilidad de gestión, se empiezan a desarrollar distintos trabajos a fines del siglo anterior que empiezan a poner de manifiesto un conjunto de debilidades que se identifican o que se encuentran en la contabilidad estratégica. Entonces, por ejemplo, en el trabajo de Johnson y Kaplan, ellos plantean que la contabilidad de gestión se está quedando un poco rezagada debido a que no tiene en cuenta tres elementos, como fue la evolución tecnológica que se presentó durante los 70, que en el ámbito contable, tanto por parte de los profesionales como por parte de las organizaciones, hay una subordinación hacia el reporte contable financiero y eso automáticamente pues relega a un segundo lugar la contabilidad de gestión. Y por último, ellos plantean que existe una brecha muy fuerte entre investigación y práctica. Sí, eso, por ejemplo, en términos de contabilidad estratégica es bastante evidente en el momento, donde a nivel investigativo y teórico se presentan un conjunto de desarrollos que no necesariamente han sido implementados con un alto grado de profundidad por parte de las organizaciones. Asimismo, está ese trabajo de unos autores británicos quienes plantean que una falla fuerte que presenta la contabilidad de gestión es que esta, digamos, presenta debilidades al momento de considerar los aspectos estratégicos de la gestión de las organizaciones, principalmente porque esa gestión estratégica pues depende de un conjunto de variables externas ajenas a la organización, variables del contexto que no son tenidas en cuenta por parte de la contabilidad de gestión. Y alguna otra crítica o debilidad de la contabilidad de gestión identificada por estos autores que son británicos y australianos es que la información de la contabilidad de gestión pues no tiene una orientación a largo plazo y una orientación hacia el futuro. Bien, entonces en ese sentido pues se identifican esas debilidades y básicamente ese fue como el contexto en el cual se empiezan a presentar algunos avances en esa contabilidad de gestión que dieron forma a lo que hoy en día se conoce en la literatura, por ejemplo, como contabilidad estratégica. Entonces, para entender un poco cómo se ha presentado ese avance o esa evolución desde la contabilidad de costos hasta la contabilidad estratégica, podemos identificar que más o menos en la época de la revolución industrial es que la contabilidad de costos empieza a tomar una mayor relevancia, ¿sí? Entonces la revolución industrial trae, digamos, la máquina y esa máquina lo que hace es que aumenta, digamos, fuertemente los niveles de productividad de las organizaciones, aumenta la acumulación de productos, etcétera, etcétera. Y allí pues resulta fundamental conocer un poco obtener información y conocer un poco con respecto a los costos en los cuales incurren las organizaciones en sus procesos productivos. En ese sentido, en este periodo desde 1776 hasta los años 20, 40 del siglo anterior, la contabilidad de costos se centraba principalmente por identificar los componentes del costo, entonces materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación,
por calcular el costo de esos productos que se fabricaban, y eso se realizaba a partir de unos sistemas de costos. Entonces, en ese periodo de tiempo se desarrollaron dos sistemas de costos clásicos, como son el sistema de costos por órdenes de producción y el sistema de costos por procesos. Posteriormente, en la literatura, por ejemplo, en el libro de Scapens y en el libro de Kaplan y Johnson, se identifica que entre este periodo de los 20 y los 40 hasta los años 80 del siglo anterior, se presentan algunos desarrollos en términos de contabilidad de gestión. El objetivo de esa contabilidad de gestión, pues, era tomar información interna de las organizaciones con el ánimo de apoyar las actividades de planeación, control y toma de decisiones. En ese contexto de contabilidad de gestión, surgen algunos desarrollos como pueden ser los presupuestos, el costeo directo, el costeo estándar, costo volumen utilidad y costeo relevante. Bien. Y desde el año 1981, con el trabajo marginal de Simmons sobre contabilidad estratégica, pues entonces surge esta área o este último estado de evolución, que es la contabilidad estratégica, de la cual estaré hablando durante el resto de la presentación, que se pone de manifiesto particularmente mediante un conjunto de técnicas. ¿Listo? Entonces ya se completan más o menos 40 años en los cuales se han venido realizando trabajos sobre contabilidad estratégica. Entonces, ¿qué es eso de contabilidad estratégica? Cuando uno revisa la literatura, pues hay unas definiciones con respecto al concepto que son, pues, divergentes, o sea, no existe como una convergencia. Entonces, lo que he tratado de realizar es como identificar los elementos clave y tratar de plasmarlos allí en este slide. Entonces, la contabilidad estratégica, ¿no? Acá está SMA por sus siglas en inglés, que es Strategic Management Accounting. Entonces, es un nuevo método, es un nuevo enfoque, es un campo emergente ligado a la provisión y análisis. También es entendido como conjunto de técnicas, como recolección de datos y como herramientas de soporte. Entonces, ¿para qué sirve eso de la contabilidad estratégica? En la literatura lo que se identifica es que esa contabilidad estratégica busca apoyar el desarrollo y monitoreo de las estrategias organizacionales, busca también contribuir a que las organizaciones puedan, digamos, construir estrategias superiores, apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas. Y allí, por supuesto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y cuáles son las decisiones estratégicas en cada una de las compañías, por ejemplo, en las cuales uno trabaja? Y también alcanzar una ventaja competitiva, y no solamente alcanzarla, sino que la misma pueda ser sostenible con el paso del tiempo. Bien, y entonces en ese contexto, ¿qué tipo de información es con la cual trabaja la contabilidad estratégica? Entonces, la contabilidad estratégica trabaja con datos de contabilidad de gestión, es decir, con información interna, trabaja con datos de negocios, con estrategia, planes estratégicos, implementación de decisiones estratégicas, con información de los competidores, que eso ya implica, digamos, un avance para tener en cuenta información externa a las organizaciones, con el mercado de productos, con gastos y estructura de costos de la competencia, con estrategias de los competidores, con cambios en el mercado. Si, por ejemplo, hoy en día en un contexto post-COVID-19 el mercado, pues, ha tenido unos cambios bastante fuertes, por ejemplo, en el ámbito de las aerolíneas, en el ámbito del turismo, de la hotelería, entre otras cosas. Tiene en cuenta precios, volúmenes de ventas, cuotas de mercado, flujo de efectivo, información financiera y no financiera, entre otras cosas. Entonces, decimos que básicamente son 4 los aspectos clave de esa contabilidad estratégica. Cuando se revisan las definiciones sobre contabilidad estratégica, casi que no hay una convergencia, una definición, pero sí un conjunto de componentes comunes en esas definiciones. Entonces, la primera es que es información orientada al futuro. Y la idea, pues, es que se apoye ese direccionamiento estratégico de las organizaciones, pues, precisamente con información predictiva. Lo segundo es que la información sea a largo plazo, y ese largo plazo en la literatura sobre contabilidad estratégica se asocia mínimo a un periodo de 5 años. Lo siguiente es que la información es predominantemente externa, entonces, pues, información de los clientes, de los competidores, de los proveedores, del mercado, precios, tendencias, expectativas, etcétera, etcétera. Y por último, información que es principalmente de carácter no financiero. Como veíamos previamente, la crítica que existía
a la contabilidad de gestión era que existía como un enfoque muy fuerte en términos de contabilidad financiera, pues la contabilidad financiera es más como de reporte, de cumplimiento, no necesariamente orientada a apoyar a las organizaciones en sus procesos de toma de decisiones estratégicas y en su direccionamiento estratégico. Bien, y acá entonces está el conjunto de técnicas de contabilidad estratégica que son, digamos, más utilizadas en los estudios que se realizan sobre el tema. Entonces, el profesor Simon Cades de Eslovenia y el profesor Gilding de Australia han recopilado un conjunto de 16 técnicas que ellos dividieron en 5 criterios que son estos que aparecen allí. Entonces, la idea cuando uno revisa estas técnicas de contabilidad estratégica es que uno, por ejemplo, se autoevalúe y determine qué tanto conoce en la parte conceptual e instrumental y las contribuciones que podría realizar al direccionamiento estratégico de las organizaciones cada una de esas distintas técnicas. Bien, entonces, como se identifica, hay algunas asociadas con el costeo. El costeo de los atributos, por ejemplo, hoy en día es un elemento clave para establecer para entender las estrategias diferenciales que se presentan entre el Samsung Galaxy y el último iPhone, ¿sí? El costeo del ciclo de vida, por ejemplo, que es fundamental hoy en día cuando los avances tecnológicos pues, son muy rápidos y básicamente cada año, cada 2 años se están cambiando algunos elementos como computadores, celulares, etcétera, etcétera. El costeo objetivo, cuando las organizaciones son precio aceptantes. Hay algunas técnicas ligadas a planeación, control y evaluación del desempeño como el benchmarking, a tomar decisiones estratégicas como por ejemplo precios estratégicos, ¿sí? Entonces hoy en día para tomar decisiones de precio, lo fundamental sería tener en cuenta cuáles son las prácticas del mercado, cuáles son las prácticas de la competencia, entre otras cosas. Contabilidad del competidor, entonces un elemento fundamental allí es, bueno, ¿cuál es la estructura de costos del competidor? Y entonces uno lo primero que encuentra al tratar de revisar esas técnicas es que, por ejemplo, en el contexto colombiano es muy difícil encontrar ese tipo de información. Sin embargo, cuando uno revisa las compañías en Europa, por ejemplo, las aerolíneas de bajo costo, uno identifica en el reporte integrado de Ryanair que ellos sin ningún problema presentan cuál es su estructura de costos y eso, por supuesto, favorece pues el estudio de este tipo de técnicas, identificar información y oportunidades de mejora para las otras aerolíneas, llevar a cabo trabajos de investigación, entre otras cosas. Y lo siguiente sería contabilidad del cliente, como análisis de rentabilidad del cliente, y entre otras cosas. Entonces, esas serían como las técnicas que buscan apoyar con esa generación de información que contribuye a la toma de decisiones estratégicas y el direccionamiento estratégico en las organizaciones. Sin embargo, la contabilidad estratégica no solamente es un conjunto de técnicas, sino que eso va mucho más allá. Entonces, hay distintos factores en las organizaciones que son afectados por la contabilidad estratégica. El primero, no lo puedo ver, me lo está tapando allí como un avisito, lo siento. El siguiente es el direccionamiento estratégico. Entonces, no es lo mismo dirigir estratégicamente una organización cuando no se tiene información que apoye ese conjunto de actividades a cuando sí se cuenta con ella. Bien, los sistemas de información contable, pues claramente no es lo mismo manejar, digamos, implementar contabilidad estratégica en organizaciones que tienen unos sistemas de información muy robustos, como podría ser un SAP y de pronto algún tipo de aplicativos adicionales, en comparación con pequeñas y medianas empresas que, por ejemplo, todavía siguen manejando la información en Excel. La estrategia de las organizaciones va a verse afectada, por supuesto, por esa contabilidad estratégica, la evaluación del desempeño, ya que si los gerentes tienen una mejor información, pues seguramente los criterios para medir su desempeño van a ser un poco más fuertes, se va a esperar más por parte de ellos. El comportamiento directivo, ¿listo? Entonces los directivos son determinantes de si la contabilidad estratégica se aplica o no, y en caso de que se aplique, cuáles son las técnicas más relevantes para cada una de las distintas industrias. La conciencia sobre el entorno externo, porque el entorno externo hoy en día brinda, bueno, el entorno externo desde fines de los 80 e inicios de los 90, cuando estamos en un contexto de competencia global y de globalización, de apertura de mercados, etcétera, etcétera, pues se vuelve vital. Los procesos de formación de los contables, porque cuando se estudia contabilidad estratégica, entonces se entiende que no hay solamente que quedarse en el cálculo de unos costos de los bienes que se fabrican o de los servicios que se prestan,
sino que hay que tratar de ir más allá y darle un valor agregado y una utilidad a esa información que se obtiene a nivel interno. Y los roles de los contadores en las organizaciones. Entonces, cuando los contables, cuando los profesionales en el ámbito contable tienen una formación en contabilidad estratégica, pues van a tener una mayor posibilidad, van a tener unas mayores habilidades, conocimiento para ser parte del direccionamiento estratégico en las organizaciones. Muy bien. Y una vez que hemos visto los factores que se ven afectados por esa contabilidad estratégica, pasamos a mirar cuáles son los factores que determinan esa adopción de contabilidad estratégica. Uno es la competencia global y local, como lo planteé hace unos instantes. Otro es la orientación al mercado, el tamaño de la compañía. Por supuesto, este tipo de técnicas pues, van a ser más comunes en grandes organizaciones que en pequeñas y medianas. La estrategia organizacional. Si las organizaciones tienen una estrategia claramente definida, existe mayor posibilidad de que implementen contabilidad estratégica. Conocimientos y capacidades de los contadores, porque pues somos los profesionales fundamentales para hacer divulgación con respecto a este tipo de prácticas y para apoyar a las organizaciones en sus procesos de implementación. Los sistemas de información, por supuesto. La incertidumbre percibida en el contexto, pues ya sabemos que a mayor información los niveles de incertidumbre se reducen. La estructura organizacional, el desempeño histórico, y esta es vital, la alfabetización informacional. Esa alfabetización informacional básicamente hace referencia a que desde la contabilidad estratégica se puede generar mucha información, unos reportes muy interesantes y demás para apoyar el proceso de toma de decisiones, el direccionamiento estratégico. Sin embargo, si los receptores de esos reportes no entienden la información que está allí incluida, pues por desconocimiento, por muchas variables que pueden estar allí presentes, pues eso, digamos, va a ser una restricción para que la contabilidad estratégica pueda ser implementada por parte de las organizaciones. Bueno, acá como algunos, digamos, algunos hallazgos que se han identificado de distintos estudios con respecto a aplicación de contabilidad estratégica en distintos contextos. Entonces, en este trabajo de estos autores británicos y australianos, ellos estudiaron los casos de Nueva Zelanda, Reino Unido, los Estados Unidos, identificaron que las técnicas ampliamente que se usan con un mayor nivel de profundidad son la contabilidad del competidor y los precios estratégicos. También identifican que muchas prácticas o técnicas de la contabilidad estratégica no se usan de manera amplia, por lo menos en las organizaciones que ellos incluyeron en su estudio, que existe un alto potencial para que, digamos, este tipo de prácticas sean estudiadas e implementadas en los distintos contextos. Se encuentra que, por ejemplo, 9 de 12 técnicas que ellos evaluaron están directamente relacionadas con las ventas, con la excepción de costeo de los atributos, de costeo de la calidad y de costeo objetivo. Y asimismo está el trabajo en McLellan en el 2011, donde plantea que, digamos, en las organizaciones se pueden presentar un conjunto de prioridades estratégicas y cuando las mismas están claramente definidas, pues eso ayuda a que se lleven a cabo los procesos de implementación de contabilidad estratégica. Asimismo, las prácticas de contabilidad estratégica son altamente asociadas con las estrategias de diferenciación. Entonces, por ejemplo, cuando vemos Apple y Samsung, pues con su producto líder, que son estos teléfonos inteligentes pues, de alta gama, entonces uno puede observar esos aparatos y básicamente tienen un conjunto de atributos particulares con los cuales ellos buscan diferenciarse y los precios pueden ser pues, relativamente similares. Entonces, esas organizaciones que buscan estrategias de diferenciación, seguramente, plantea McLellan, es más adecuado, es más probable que realicen implementación de técnicas de contabilidad estratégica. Bien, y asimismo cuando la estrategia se ve afectada por prácticas de contabilidad de gestión, pues eso va a tener un efecto positivo en el desempeño organizacional, que es lo que se busca mejorar con la implementación de cualquier tipo de medidas. ¿Listo? Por último, entonces las organizaciones que se mueven con estrategias de diferenciación y son apoyadas, digamos, desde una perspectiva estratégica, pues van a tener unos resultados más fuertes
resultados operacionales más fuertes o más robustos que van a poner de manifiesto la importancia de aplicar estas técnicas de contabilidad estratégica. Muy bien. Esta es una síntesis de cuáles podrían ser las aplicaciones de la contabilidad estratégica en la gestión de aerolíneas de bajo costo. Entonces, lo primero sería determinar cuáles son las decisiones estratégicas en las organizaciones. Acá hay unas que se han identificado que son claves para las aerolíneas de bajo costo. Tal vez para una aerolínea de manera general, pues nuevamente lo siguiente es, bueno, pues habría que pensar cuáles son las decisiones estratégicas clave, digamos, para, por ejemplo, una compañía farmacéutica, una constructora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya entonces podemos observar lo siguiente. Para decisiones estratégicas como los precios de los tiquetes, las tarifas que se ofrecen, pues el costeo de los atributos es fundamental. Una aerolínea como Avianca seguramente va a tener una estructura de costos y de precios distinta a una aerolínea como Wingo o como Viva Air. Porque mientras a Avianca va a ofrecer como un paquete con un conjunto de beneficios, las aerolíneas de bajo costo básicamente le venden a uno el producto básico que es la posibilidad de desplazarse de un punto A un punto B y listo. Por cualquier servicio adicional al cual uno como usuario quiera acceder, va a tener que pagar. Bueno, está el costeo de la calidad, precio estratégico, análisis de rentabilidad de clientes. Entonces, en el caso de la industria aérea, los clientes que se transportan en clase ejecutiva y en primera clase, pues son más rentables que los clientes que se transportan en clase económica. El costeo objetivo, costeo de la cadena de valor, benchmarking, valoración de la marca, entre otros. Cuando estas aerolíneas van a tomar decisiones, por ejemplo, de rutas, que nos hemos dado cuenta que en los últimos días, en los últimos meses, el contexto colombiano ha sido bastante dinámico en la creación de nuevas rutas. Ahora ha llegado dos aerolíneas de bajo costo mexicanas, como son Volaris y Viva Aerobús. Entonces, en ese tipo de decisiones, pues hay que mirar la contabilidad del competidor. Entonces, ¿cuál es la estructura de costo de una aerolínea que ya esté operando esa ruta de manera específica? El costeo del ciclo de vida. Nos dimos cuenta que con la pandemia se cerró, digamos, se cerraron las rutas para algunas ciudades altas secundarias, ¿sí? Que de pronto en ese contexto de recuperación puede que no fueran tan rentables. El precio estratégico, benchmarking, medición integrada de desempeño, contabilidad de los clientes. Y digamos como para no ser tan explícito, cierro hablando un poco del control de costos. Entonces, en el control de costos en este tipo de aerolíneas se realiza, por ejemplo, mediante el costeo objetivo. Cuando las organizaciones son precio aceptantes, ellas tienen el dato del precio por el cual pueden vender sus productos o prestar sus servicios y entonces tienen que trabajar en controlar los costos con el ánimo de alcanzar determinados niveles de eficiencia y obtener unas utilidades esperadas. El costeo de la cadena de valor para determinar cuáles son los eslabones que componen esa cadena de valor en la producción de bienes o en la prestación de los servicios, contabilidad del competidor y contabilidad de los clientes. ¿Listo? Entonces, esta sería como una forma, un análisis de cómo esas técnicas de contabilidad estratégica pueden aportar al direccionamiento estratégico, en este caso específico de las aerolíneas de bajo costo. Y acá, para cerrar, digamos, esta es una síntesis, pero para cerrar quiero decir lo siguiente. En los estudios sobre contabilidad de gestión y contabilidad estratégica, la teoría más utilizada es la teoría de la contingencia. La teoría de la contingencia básicamente implica que cuando se habla de gestión organizacional, no se va a encontrar una única solución para todos los problemas de las organizaciones en todos los contextos. Por el contrario, los problemas organizacionales se van a enfrentar a partir de las particularidades de cada organización, a partir de las particularidades de cada industria, de cada sector, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que uno, por ejemplo, haga un análisis de este tipo, así como el que se presentó en la lámina previa sobre aerolíneas de bajo costo, si uno lo va a hacer en una constructora, en una compañía, en un laboratorio químico, etcétera, etcétera, pues va a tener que hacer un análisis nuevamente uno a uno detallado, porque pues las necesidades informativas de una industria puede que no estén necesariamente en línea o articuladas con las de otra. Bien, y entonces básicamente eso sería como la presentación inicial para contextualizar un poco en qué consiste esto de la contabilidad estratégica.
Y por supuesto, pues quedo pendiente de las preguntas que existan por parte de los asistentes a la reunión. Así que muchas gracias por su tiempo y por su atención. Querido Jorge, muchas gracias. Creo que has dado un panorama bastante ágil para la cantidad de información y la claridad con que lo has hecho pues nos permite ubicarnos un poco. En este momento le preguntaría a los profesores, estudiantes, egresados que están hoy acá, si tienen preguntas, les escribía que lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer abriendo el micrófono. Profesor Julián Avendaño, adelante. Hola Jorge, ¿cómo estás? Estaba siguiendo muy detenidamente cuando cuando tú te refieres a los factores afectados por la contabilidad estratégica. Me surge la siguiente pregunta, porque es que no sé, claramente toda la exposición está enfocada en un contexto internacional, pero básicamente la pregunta va dirigida en lo siguiente. Dice, la contabilidad estratégica, como se expone, se fusiona en el contador como persona que diseña y toma decisiones, porque ahí me quedo un poco perdido, porque como lo presentas no sé si es un proceso o finalmente una pirámide de decisión, porque el inicio es proceso de toma de decisiones y hablan de un direccionamiento estratégico, pero me pierdo en el sentido que un contador no toma decisiones de ese tipo al que se relacionan acá. Entonces, por eso la pregunta va diseñada, es que el contador que diseña y toma decisiones, o únicamente es el que diseña como insumo para que otros tomen decisiones en las organizaciones. Y la segunda pregunta es que cuando se habla de proyecto, yo veo que se enfoca mucho como dice contabilidad del competidor. Entonces, pues me pierdo un poco en el sentido de que hablan de que uno tiene que ser prospectivo, pero uno no puede hablar de prospección cuando uno no tiene datos reales o en tiempo real para poder tomar decisiones estratégicas. Entonces, si estamos hablando de una contabilidad y yo, digamos, yo soy contador y sigo otros contadores, pues la información financiera, colocándolo en un contexto como Colombia, y considero que a nivel del mundo igualmente, podemos tener diferencias de un año en la información que reportamos, o 3 meses o 6 meses, de acuerdo a los modelos, pues no va a ser información tan fresca, o sea, va a ser información histórica, así sean de 6 meses. Entonces, no veo esa relación entre esa estrategia guiándome en la contabilidad del competidor, porque finalmente estamos hablando de datos históricos. Y cuando usted entra a competir, pues entra a competir es con información al día, o sea, día a día. Entonces, ¿cómo haría o sea, cómo se dimensionaría esa estrategia ahí respecto a la contabilidad del competidor? Esas serían las dos preguntas que tengo. Listo, muy bien. Entonces, con respecto a la primera, cuando se presenta allí en la lámina los factores que son afectados por la contabilidad estratégica, digamos, no se presenta de manera jerárquica o algo así, solamente se presenta a nivel de lista. Y efectivamente el rol del contador, el rol central del contador en ese proceso es la preparación y presentación o suministro de información que apoye ese proceso de toma de decisiones. Y eso, por supuesto, también depende de cuál es el rol que ese contador pueda tener. Si es un rol, si es, digamos, como la persona encargada de ese proceso de contribuir con información, pues el suministro de información sería allí como el rol central. Ahora, si estamos hablando de pronto de un contable que tenga un cargo ya un poco más alto, como una gerencia financiera, una dirección financiera, pues ya seguramente estaría más involucrado en ese proceso de toma de decisiones, influyendo la decisión. Si el previo al contador, pues uno genera información que se la presenta a las organizaciones, eso no necesariamente significa que esa información vaya a ser tenida en cuenta en esos procesos de toma de decisiones o que se vayan a tomar las decisiones que en algunas ocasiones, pues el contador es el que sugiere. Entonces, dependería, y digamos que el rol básico sería suministro de información que apoye esa toma de decisiones estratégicas, y habría que mirar cuál sería el rol directivo que pueda tener ese contable. Pero entonces, lo que se identifica allí en la literatura es que el contador que está pues en línea con ese conjunto de elementos externos que afectan el direccionamiento estratégico de la organización, pues va a estar en mayor capacidad de aportar, digamos, información que sea pues más precisa. Uno. Y dos, con respecto a la contabilidad del competidor, por ejemplo, la forma como se ha implementado eso en el contexto europeo, que es donde tal vez puede existir mayor información, allí existen un conjunto de instituciones. Por ejemplo, en la industria aérea está la OAG, la Official Aviation Guide,
que estas son instituciones que sí utilizan un conjunto de datos históricos y una amplia gama de factores macroeconómicos con el ánimo de hacer análisis de ciencia de datos que permiten construir información sobre cuáles podrían ser los escenarios futuros. Entonces, ese conjunto de reportes, que en algunas ocasiones son de acceso libre, en algunas otras hay que pagar, pues son, digamos, estudios a los cuales las organizaciones están acudiendo con el ánimo de obtener esa información que les permita hacer esos análisis prospectivos y que los orienten pues en su proceso de direccionamiento estratégico. Entonces, de momento hay instituciones que se están encargando de eso. Ese es como el hallazgo así más relevante que yo puedo haber identificado en ese sentido. Muchas gracias, querido Jorge. José Cruz en el chat, antes de dar la palabra al profesor Rafael, nos dice que en el contexto de tu respuesta, dice, esto es en el contexto de un contralor general de una compañía multinacional. Bueno, pues habría que mirar qué se entiende por contralor. Hay algunos contextos en los cuales ese contralor efectivamente es como la persona que en la organización recopila la información y hace pues, de distintas áreas y hace parte de ese direccionamiento estratégico de las organizaciones. Entonces, un contador estratégico podría estar muy cercano, podría tener una alta convergencia a esa figura de contralor en un contexto de compañía multinacional. Muchas gracias. Profesor Rafael Santiago. Gracias, doctor César. Hola, Jorge. Bueno, dos preguntas. Vamos, cuando hablabas del contexto, pues, de la contabilidad estratégica, pues, obviamente estabas hablando hacías tu enfoque en tu tesis doctoral sobre las aerolíneas de bajo costo, pues, que realmente son bastante grandes. La primera pregunta es cómo tratar de migrar esa contabilidad de gestión que está muy arraigada, por ejemplo, a las pequeñas empresas colombianas, que son la gran mayoría, para volverlas a esa contabilidad estratégica. ¿Hay algún proceso para, digamos, esa migración, que yo creo que todavía estamos en esta contabilidad de gestión de los años 80 a hoy, como lo mencionaste en esos antecedentes? Y la segunda pregunta iría más enfocada hacia el tema, digamos, educativo, digamos, cómo tratar de transmitir esa información de contabilidad estratégica pues a los futuros contadores, ¿no? Ya que pues todavía estamos muy arraigados a esto de contabilidad de costos y cómo hacer un costo directo, entre otras cosas. Muchas gracias, Jorge. Listo, muy bien. Entonces, claro, esa pregunta sin duda es clave. Yo también me he preguntado lo mismo y con base en el estudio sobre el tema, básicamente se identifica el rol clave de dos actores organizacionales. Lo primero es los gerentes. Entonces hay unos estudios que han tratado de caracterizar cuáles son las cualidades que tiene un gerente que pueden favorecer la implementación de técnicas de contabilidad estratégica en las organizaciones. Entonces se ha identificado algunos rasgos de la personalidad del gerente, de la filosofía gerencial, del nivel de experiencia de los gerentes, de su nivel de formación y también su participación en redes. ¿Listo? En redes, digamos, industriales, organizacionales y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, cuando los gerentes cumplen este tipo de características, pues van a tener una mayor orientación hacia implementar técnicas de contabilidad estratégica en sus procesos de gestión. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ya quiere ser más específico, más particular en el contexto colombiano, uno puede identificar que realmente muchos gerentes son no tanto gerentes generales, pero sí como gerentes comerciales, ¿no? Personas que conocen algo en negocio, pero sobre todo son muy buenos para hacer negociaciones con posibles clientes, con proveedores y demás. Entonces, allí como está, queda abierta la posibilidad de que esos gerentes que de pronto tengan un mayor nivel de formación, experiencia y ese tipo de cosas, puedan contribuir a la implementación de la contabilidad estratégica. Y lo segundo, pues es el rol de los contables. Entonces, eso es vital. Si un contador maneja sus temas de contabilidad estratégica, seguramente va a tener una mayor motivación o un interés por realizar aportes adicionales en ese direccionamiento estratégico que vayan más allá de simplemente la generación de información, por ejemplo, ligada a la contabilidad financiera, que pues es una contabilidad de cumplimiento. Entonces, el rol de esos dos actores clave, como es el gerente general y los contables, pues resulta vital
en ese sentido. Yeri, profe, ¿me puede por favor recordar la segunda que se me fue? Tranquilo, profe Jorge. Me refería, digamos, hacia el tema de cómo hay que hacer con los futuros Ah, ya. contadores para poder enseñarles pues esta migración de contabilidad Ujú. de gestión estratégica. Bueno, yo lo primero que identifico allí es que tal vez no sea adecuado enseñar contabilidad estratégica en pregrado, porque uno va a entender la contabilidad estratégica con mayor facilidad, sobre todo cuando tiene una experiencia, un cierto nivel de experiencia profesional y cuando maneja, por ejemplo, cuando entiende claramente esa mutación que se presenta entre contabilidad de costos y contabilidad de gestión, sus distintas técnicas, sus contribuciones a las organizaciones, y de allí pasaría a la contabilidad estratégica. Puede ser un poquito complejo que la formación en contabilidad estratégica haga parte de los programas de pregrado. Entonces, de mi experiencia, por ejemplo, acá en algunas universidades en Colombia, la contabilidad estratégica se enseña a nivel de maestría. No conozco una especialización en el tema. Y eso, por supuesto, le da a los profesionales que hagan parte de este tipo de programas, pues un mayor contexto, una mayor experiencia, ya han tenido como, digamos, las posibilidades de estar en contacto con organizaciones, con la competencia, con la generación de informes, de pronto participando en procesos de toma de decisiones estratégicas, entre otras cosas. Y entonces, en ese sentido, pues la invitación, por ejemplo, en mis cursos en contabilidad estratégica, en programas de maestría, es pues hacer estudios de caso directamente de aplicación de esas técnicas en las organizaciones en las cuales los miembros del curso trabajan, con el ánimo de poner de manifiesto la forma como se podría contribuir y si efectivamente esas distintas técnicas contribuyen o no. Porque como vimos, pues son un conjunto de 16 técnicas, lo cual no significa que todas vayan a ser sean de aplicación en todas las organizaciones, en todos los contextos, pero por lo menos, digamos que hay que tratar de hacer ese estudio mediante análisis de caso para determinar, digamos, cuáles podrían ser más apropiadas en diferentes escenarios. Querido profe Jorge, muchas gracias. Profesor Rafael, también gracias por la pregunta. Esta tal vez la seguiremos haciendo al finalizar también la presentación del profesor Nelson. Una última con la que quiero cerrar para darle paso al profesor Nelson es, Jorge, ¿cómo en proyectos como de infraestructura, como Hidroituango, Reficar, se podrían implementar esta contabilidad estratégica? Esto nos lo pregunta, me imagino, nuestro querido profesor Mariano Bernal. Bueno, interesante porque estaríamos hablando de proyectos. También habría que mirar cuáles de esas distintas técnicas podrían generar información, por ejemplo, en la construcción del proyecto. ¿Sí? Claramente hay técnicas que de pronto inicialmente puede que no sean tan relevantes como una valoración de la marca, como un costeo de los atributos, ¿sí? Como de pronto información del competidor, no sé qué tan fuerte puede hacer allí, pero en ese contexto tal vez la información sobre los costos, como unas 5 o 6 técnicas de contabilidad estratégica que hacen parte de esa área de costos, pues puedan ser relevantes precisamente y tal vez evaluación del desempeño, ¿no? Con el ánimo de tratar de determinar unos costos, hacer unas actividades de monitoreo permanente, tratar de identificar cuáles son esas variaciones que se presentan entre costos esperados con costos reales, tratar de tomar decisiones correctivas a tiempo, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues seguramente se puede contribuir tanto al control de los costos como a la viabilidad financiera del proyecto en el largo plazo. Ya cuando el proyecto se haya terminado, pues habría que mirar la posibilidad de que ese tipo de técnicas adicionales puedan ser evaluadas con el ánimo de determinar sus niveles sus grados de contribución y su pertinencia para la gestión estratégica de ese tipo de organizaciones. Gracias, querido profe Jorge. Bueno, tal vez la dejamos para los dos, querida Lina. Al finalizar la presentación del profesor Nelson, empezaríamos tal vez con esta pregunta y la podría ampliar o complementar después el profesor Nelson, y es sobre la planeación, la perspectiva, perdón, del tiempo en la planeación estratégica. Entonces, profe Nelson, por favor, adelante con su presentación y ya tenemos una primera pregunta en call. Muchas gracias, profesor.
Bueno, buenas tardes para todos. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se vean las diapositivas. Pues de antemano agradecer a la casa, a la Universidad Externado por la invitación. Y pues yo voy a presentar algo un poco distinto a lo que presentó Jorge. Me alegra saber que en la mayoría de las cosas que él mencionó, pues tenemos bastante un gran consenso. Claramente en su especialidad de contabilidad estratégica, yo voy a hablar un poco más, de manera un poco más general, de todo lo que abarca la contabilidad de gestión y cuáles son las principales tendencias de investigación en contabilidad de gestión y digamos, lo que se encuentra en el contenido curricular de algunos programas en contabilidad pública en el contexto canadiense. Bueno, voy a arrancar por mencionar que dentro de la contabilidad de gestión tenemos un marco básico que es cuáles son los propósitos y el rol de la contabilidad de gestión, los cuales incluyen 4 grandes aspectos que ya Jorge bien nos mencionaba. El primero es la toma de decisiones, el segundo es la planeación, el tercer elemento es dirigir las actividades operacionales de las empresas y organizaciones y finalmente tenemos un objetivo de control. Respecto a las principales tendencias o lo que se ve últimamente en contabilidad de gestión, podríamos decir que los fundamentos se mantienen, pero que las prioridades cambian. Es decir, el mismo set, digamos, de herramientas técnicas respecto de contabilidad de costos o de control o de contabilidad estratégica, digamos que no ha cambiado en el core, en el fundamento, solo que ahora se aplican unos nuevos cambios acordes con, digamos, con las dinámicas de la economía. Entonces, solo por dar un ejemplo, cuando hablamos de soportes de áreas de ventas y marketing, digamos que hoy en día las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, no se enfocan en únicamente hacer crecer sus fuentes de ingresos o su revenue aquí porque sí, sino que se enfocan en cuáles son las cuentas que generan los mayores rendimientos, cuáles son los clientes más rentables y sobre eso debo enfocarme. Por ejemplo, ahorita veía una pregunta en el chat respecto de cómo integraríamos la contabilidad de gestión en áreas de mercadeo. Entonces, una forma en que la contabilidad de gestión apoya ese tipo de áreas es justamente cómo generar información y proveer información sobre canales de distribución asociados a un cliente en específico, a sectores de clientes o a nichos de mercado en específico, digamos, la revisión y el tracking de los costos asociados a un cliente en específico. Luego es básicamente integrar la información, digamos que la contabilidad de gestión tiene un rol de soporte, claramente es un rol de soporte digamos, a la alta gerencia, y en este rol pues la contabilidad tiene que generar información interna que efectivamente se alinee con las necesidades de tomar decisiones de la alta gerencia. Entonces, aquí hay uno de los elementos que mencionaba: diferenciación en el servicio, análisis de rentabilidad por microsegmentos y en vez de enfoques en productos, enfoques en clientes, solo por dar algunos ejemplos. Hay una segunda gran tendencia y es la integración de Business Analytics en los sistemas de medición del rendimiento en Enterprise Performance Management System. Básicamente es reconocer que la tecnología llegó para hacer disrupciones en los negocios y que la contabilidad tiene que aprender a integrar este tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, en el mercado laboral actual para los contadores de gestión, al menos en el contexto canadiense, se buscan profesionales que, aunque no necesariamente sepan, por decirlo de algún modo, programar o conocer de códigos de programación, al menos sepan entender el lenguaje tecnológico y sirvan como un puente entre lo que la contabilidad necesita y la información que se puede brindar desde la parte tecnológica. Entonces, cada vez se da más relevancia a la importancia del data science y el business analytics en la contabilidad de gestión, y eso se ven integrando en los currículos de contabilidad gerencial a nivel de pregrado en universidades canadienses. Entonces, esto parte del principio de que hoy en día, sobre todo las grandes empresas, tienen muchos datos, pero no necesariamente los datos son información, porque los datos para convertirse en información efectiva y útil tienen que ser procesados a través de una plataforma cognitiva, es decir, nosotros tenemos que aprender a procesar esa información, y aquí es donde entran temas como el Business Analytics, Big Data, entre otros, para poder tomar digamos, no dejarnos sobrellevar por todo ese tamaño de la información, que, digamos, a pesar de que la teoría económica diga que a mayor información pues se reducen los costos de transacción y se reduce la incertidumbre, a veces mucha información también es mala. Y finalmente, esto fue algo que mencionó Jorge, es
la contabilidad predictiva. Digamos que las decisiones a nivel de contabilidad de gestión que importan son aquellas que impactan el futuro. Entonces, en vez de fijarnos en la contabilidad histórica, que es la contabilidad asociada al reporte externo, la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión, por tener una naturaleza interna, tiene que servir un propósito que tiene que ser más predictivo. Entonces, esto ha sido un core fundamental en la contabilidad de gestión, creo que desde siempre, y creo que no ha cambiado mucho, solo que digamos que el énfasis sobre la contabilidad predictiva, digamos que cobra mayor relevancia, sobre todo en entornos que son tan cambiantes y que son tan dinámicos. Finalmente, voy a empezar a mencionar algunas de las tendencias en investigación. Esto es un poco más de la investigación académica, que también nos da, digamos, ciertos visos sobre cuáles son, digamos, hacia cuáles avenidas futuras o qué caminos futuros toma la contabilidad de gestión. Una primera gran línea de investigación académica es básicamente sobre los sistemas de control gerenciales, básicamente estas ideas de cómo yo debo implementar un set de controles en la empresa dependiendo de los objetivos que yo quiera alcanzar. Entonces, algunos autores dicen, usted debe implementar todo un set de controles para que efectivamente su renovación organizacional tenga un buen cambio. U otros dicen, no, usted debe implementar unos controles de a poquito, de forma separada, de control por control, para que ese cambio gradual, digamos, no afecte tanto las operaciones de la empresa. Entonces, sobre esto hay toda una gran área de investigación. Generalmente, la investigación en contabilidad de gestión está asociada mucho o a casos de estudios en empresas que están implementando nuevos sistemas de controles o nuevos sistemas de rendimiento organizacional, o también se encuentran muchos casos experimentales, es decir, yo tengo los recursos para efectuar todo un experimento donde veo cómo los agentes actúan de acuerdo a la introducción o al retiro de ciertos sistemas de control gerencial. Entonces, esto es una gran línea que tiene que ver directamente con el core de la función de control dentro de la contabilidad de gestión. La segunda tendencia de investigación son las teorías psicosociales del control. Esto va asociado un poco más a la investigación cualitativa en contabilidad de gestión, que menciona, por ejemplo, cuál es la formación, digamos, de una identidad profesional alrededor de los contadores gerenciales, o podemos tener teorías sociológicas de control y del poder sobre las organizaciones, sobre cómo las herramientas de control pueden convertirse en herramientas de alineación de objetivos organizacionales. Digamos que esta es una parte un poco más asociada a la investigación cualitativa, donde entran teorías sociológicas, teorías psicológicas, y que no necesariamente tienen un objetivo digamos, pragmático, un objetivo práctico de ver cómo la contabilidad gerencial afecta a la empresa, sino más sobre una reflexión un poco más profunda y más sociológica, por decirlo de algún modo, respecto del actuar de los contadores gerenciales y cuáles son los impactos a nivel societal que la contabilidad de gestión tiene. Una tercera tendencia en investigación sería, digamos, los temas asociados a la evaluación del rendimiento de los empleados, temas de cooperación intraorganizacional y temas de competición entre empleados. Entonces, por ejemplo, podemos ver casos experimentales de cómo la creación de un incentivo particular, por ejemplo, un bono al final del año, genera cooperación entre los empleados al interior de una organización, o genera competición entre ellos, y cómo esto afecta el rendimiento y la percepción sobre el rendimiento de los empleados al interior de las organizaciones. Una cuarta tendencia en investigación sería todo lo que tiene que ver con risk management o administración del riesgo, que en este caso es básicamente cómo podemos utilizar herramientas de la contabilidad de gestión para enfrentar tanto riesgos a nivel interno de las organizaciones, así como riesgos, por ejemplo, asociados a casos de fraude, casos de corrupción, y aquí entra un poco la línea de contabilidad forense, digamos, dentro de toda esta investigación de administración del riesgo. Hay una quinta línea que son los sistemas de rendimiento estratégico y asociado a ello temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Entonces, básicamente, cómo podemos integrar herramientas de contabilidad de gestión asociadas a reportes, digamos, de sostenibilidad, pero también de cómo podemos lograr eficiencias dentro de la gestión de la organización que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible.
Y finalmente hay un tema asociado a la gobernanza formal y a la gobernanza relacional, que tiene que ver cómo, digamos, dentro de las grandes organizaciones podemos echar mano no solamente de herramientas formales, tales como controles, políticas, procedimientos escritos, sino también hay otro, digamos, set de herramientas que se llaman relacionales, como por ejemplo el intercambio recíproco, la confianza, cómo estos elementos también forman parte de la gestión y administración de relaciones interorganizacionales. Entonces, por ejemplo, aquí se centra mucho en el estudio de joint business, joint alliances, joint ventures, casos de outsourcing, de cómo relaciones que se dan para casos particulares de, digamos, de negocios, cómo las uniones entre dos empresas o entre dos entidades y organizaciones distintas se pueden manejar. Aquí se ha encontrado que la confianza y el control son dos de los elementos claves para garantizar ese buen manejo de las relaciones entre organizaciones. Entonces, básicamente es como un panorama muy a grandes rasgos de lo que podemos encontrar en tendencias de investigación. Obviamente aquí se escapan algunas cosas, pero pues esto es como que lo que encuentro un poco más relevante. Claramente, dentro de estas 6 principales líneas que aquí menciono, pueden haber cualquier tipo de temas, cualquier tipo de metodologías de investigación, pero estas asimismo dan un poco cuenta de cuáles son las preocupaciones que a nivel académico se generan sobre los procesos asociados a la contabilidad de gestión. Digamos que mi presentación era algo corta, era como un poco más llamar la atención sobre esos temas, entonces creo que podremos ingresar directamente a responder preguntas específicas sobre esto. Entonces voy a detener el share y vamos a pasar a las preguntas, si estamos de acuerdo. De acuerdo, Nelson, pues muchas gracias. Gracias por responder además una pregunta que yo había obviado del profesor Edgar Ramiro sobre proveer información sobre mercadeo. Entonces, muchas gracias además por retomar la pregunta, querido Nelson. Iniciaríamos mientras todos se van animando con la pregunta de Lina y un poco por si Jorge quiere complementar el cómo se podría cambiar esa perspectiva del tiempo en la planeación estratégica, que generalmente se asocia a los 3 y los 5 años, para afrontar situaciones de incertidumbre, y el caso típico pues es la pandemia que hoy tenemos por el COVID-19. Entonces, querido Nelson, si nos puedes complementar. ¿Me repite la pregunta, estimado César, por favor? Claro que sí. ¿Cómo se podría cambiar la perspectiva del tiempo en la planeación estratégica, que generalmente oscila o se entiende por 3 a 5 años, en las compañías para afrontar situaciones de incertidumbre, como por ejemplo el caso de la pandemia que vivimos hoy por COVID-19? Bueno, esa es una pregunta de hecho bastante compleja y yo relacionaría un poco lo que mencionaba Jorge respecto de la teoría de la contingencia. Es que justamente, digamos que nunca hemos estado preparados para afrontar situaciones de crisis. Justamente lo conversaba con un colega en estos días. Y era como, por ejemplo, antes de la pandemia del COVID, si uno se remitía a los informes de las principales firmas consultoras, entonces uno iba a los informes de Deloitte o de McKinsey & Company o de BCG Consulting, digamos, todas estas grandes compañías de consultoría a nivel global, ninguna de esas compañías a diciembre de 2019 mencionaba dentro de los riesgos a futuros que la economía global y las empresas podrían afrontar un riesgo de pandemia. Mientras que por otro lado, la ciencia, digamos, lo venía mencionando desde hace varios años, como, oiga, puede que la pandemia sea un riesgo sistémico muy gigante y no le estamos parando la atención que requiere. Entonces eso me hace me hace reflexionar de que al menos hablando de las herramientas de gestión de negocio, aunque en teoría, desde la teoría se nos vende la idea de que tenemos un conjunto de herramientas para afrontar crisis o afrontar épocas de cambio, creo en últimas que eso en la práctica no se está dando, pero sí veo que de todas formas, gracias a lo que, digamos, al estado de la humanidad en el que estamos, digamos que podemos echar soluciones a la mano. Entonces, no sé si de pronto eso responde un poco a la pregunta, no sé si fue la orientación de la respuesta es adecuada, creo que es lo que entendí en la pregunta.
Mientras Nina no lo confirma, si quieres, querido Jorge, algo que decir al respecto para abrir más preguntas para el profesor Nelson. Sí, claro. En lo que plantea allí Lina, por ejemplo, con respecto al periodo de tiempo de 3 y 5 años, yo creo que eso también se ve altamente afectado por la disponibilidad de información. Sí, es como les decía, uno, por ejemplo, con los amplios estudios de las industrias y con la información que presentan las organizaciones, que en algunos casos es información prospectiva, pues puede tener como un insumo bastante interesante para por lo menos tratar de identificar cuál es el proceso que se lleva a cabo, cuáles son las variables que se tienen en cuenta para construir esa información en un periodo de 3, 5 años. Pero hay restricciones en el contexto bastante fuertes. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo que estudiar aerolíneas como Viva Air o como Sky Airlines, Viva Air la colombiana o Sky Airlines la chilena. Yo ni siquiera he encontrado los estados financieros básicos. Entonces, eso por supuesto que hace compleja esta situación. Entonces, yo diría que ese proceso de determinar una planeación de 3, 5 años y demás se ve altamente afectado por esa disponibilidad de información que pueda existir en el contexto externo a la organización. Y lo segundo es que esos procesos de consolidación, de generación de información para apoyar el direccionamiento estratégico de las organizaciones, pueden favorecerse de la creación de grupos de trabajo a nivel interno, que digamos se centren precisamente en en estudiar ese tipo de situaciones y sobre todo de obtener información, ¿no? Entonces, ese COVID, que por supuesto es una situación pues totalmente inesperada y generó una crisis económica, social, financiera y demás. Hay que tener en cuenta que todas las crisis que se han presentado a lo largo de la historia siempre tienen ganadores y perdedores. Entonces uno, por ejemplo, puede decir que uno de los grandes ganadores en este contexto pues fueron las compañías farmacéuticas. Entonces una cosa sería cómo se lleva a cabo el análisis en este tipo de organizaciones en comparación con lo que ocurrió con las, digamos, compañías que hacen parte de la industria turística, que muchas de ellas pues básicamente su actividad quedó en cero. ¿Listo? Inclusive, y se pueden presentar casos específicos pues bastante curiosos. Yo hacía el estudio del desempeño financiero de Ryanair, que es la aerolínea de bajo costo más grande de Europa, y al comparar la información del periodo 2019 con el 2020, resulta curioso que en el 2020, por supuesto, pues los niveles de actividad bajaron como un 75%, pero sin embargo el flujo de efectivo generado y el dinero que tenía esta compañía en los bancos era superior al que tenía en el 2019. Entonces también allí surgen como un conjunto de casos controversiales que pues, como lo plantea Nelson, pues efectivamente eso está totalmente determinado, como lo dice la teoría de la contingencia, por particularidades del contexto. Entonces eso. Muchas gracias, Jorge. Preguntas entonces, que acá tenemos varias. Si alguien tiene preguntas para el profesor Nelson, quien pasó por estas tendencias de la investigación. Yo tengo una pregunta para Nelson. ¿Se la puedo hacer? O... Adelante, ¿Sí? adelante. Nelson, contabilidad y gestión. O sea, yo me imagino como la contabilidad y la gestión como algo que soporta esa contabilidad. ¿Cómo nosotros formamos o qué cambiaría usted particularmente de una formación propia al contador, tal vez como la que venimos aplicando, para que esta persona salga con ese viso de gestión o estrategia? Porque para mí, por ejemplo, gestión y estrategia, colocando un marco horizontal que sería la contabilidad, son como dos disciplinas pues muy diferentes la una de la otra, porque la estrategia dista muchísimo de la gestión. Entonces, finalmente, teniendo la formación que tal vez todos conocemos del contador, ¿usted qué cambiaría de esa formación particular bajo ese contexto que usted decía ahora? Es mucho el tema, es muy importante todo el tema de la inteligencia de negocios. Cuando los contadores que se forman actualmente se preocupan mucho por la parte operativa, y si esa parte operativa quedara relegada, ¿cómo formaría o qué nuevas disciplinas usted incorporaría en la formación de esos contadores públicos que está formando, digamos, la universidad actualmente? Sí, esa es una pregunta muy pertinente porque efectivamente, o al menos de lo que tengo presente el contexto colombiano, es justamente como hace la contabilidad no es considerada como un aliado estratégico. Y digamos que
creo que eso también tiene que ver mucho en el tono en que vengan, digamos, digamos, el tono que venga de arriba de las organizaciones. Entonces, respecto a cambios específicos en los programas de contaduría, yo también mencionaría cambios específicos en todas las áreas de negocios y de finanzas, de cómo ver efectivamente la contabilidad como un aliado estratégico en la toma de decisiones, porque algo que se nota es que puede que yo tenga un sistema digamos, dependiendo de la eficiencia o de, digamos, del nivel de calidad del sistema contable de gestión que yo tenga en mi empresa, si los directivos que están arriba o las personas que están arriba no visualizan a la contabilidad como, hey, efectivamente yo tengo una herramienta que me puede ayudar aquí a obtener una mejor planeación y una mejor toma de decisiones, pues así la contabilidad funcione de maravillas, digamos que al contador no se le haría como espacio dentro de la mesa directiva, por decirlo de algún modo. Ahora bien, respecto a la formación de contadores en específico, sí creo que hay que empoderar un poco a los estudiantes y creo que en los últimos años eso se ha venido efectuando digamos, particularmente en la universidad de externado, es cómo enfrentar a los estudiantes a contextos que los saquen de su zona de confort. Entonces, por ejemplo, la presentación, ustedes tienen que elaborar un plan de negocios, que llevarlo por varios semestres y lo tienen que estar presentando continuamente. Es un ejercicio que para el nivel de pregrado, como digamos que los lleva a retarlos, porque algo de lo que mencionaba Jorge es que generalmente la contabilidad estratégica no se toca en pregrado, se ve efectivamente a nivel de maestría, de MBA, con estudios de caso. En pregrado se siguen enseñando como técnicas todavía, entonces estamos muy como en la fundamentación, lo cual es necesario, pero sí creo que es un poco más fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes. Entonces no es necesariamente conocer la técnica o recitar algo de memoria o saber cuáles son todas las técnicas de contabilidad de gestión, sino también es un tema de estrategias blandas, de cómo saber comunicar efectivamente, de cómo saber presentar un pitch de negocios. Y ese empoderamiento creo que le da otro nivel al contador y eso ayuda a que la contabilidad sea como más tenida en cuenta, digamos, dentro de la gestión de la empresa. Pero Nelson, una pregunta adicional. Cuando usted habla de eso particularmente, o sea, ¿cómo lo estructuraría? Porque claramente usted dice la parte operativa, pero ¿en dónde me deja esas habilidades blandas? Porque ¿qué le serviría usted empezar con la formación de una persona operativizarla desde el primer momento y decirle, mire, débito es esto y crédito es esto, cuando esa parte blanda no la tiene desarrollada? O sea, ¿yo cómo le llego a una persona diciéndole 1 más 1 es 2? O si finalmente usted, a nivel corporativo, hablando prácticamente del contador como un instrumento, ¿sí? O sea, así suene feo la palabra, pero como un instrumento que aporta a una organización. Yo personalmente, y le pregunto a usted, si usted vería prudente generar primero esas habilidades blandas y después meterle todo el tema operativo, o si finalmente, pues esas son simbióticas y las mandaría paralelamente en cuanto a la formación del contador. Porque es que hemos tenido debates en el sentido de que, o debates mentales míos particularmente, es en cuanto a eso, ¿sí? Porque ahí es como el círculo vicioso de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿De qué le sirve a una persona que operativamente lo haga bien, pero no tiene esas habilidades para llegarle a las personas? Y el contador finalmente es como el consultor, no la operativización de una información para sacar finalmente reportes, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa óptica, ¿cómo enfocaría usted, cómo armaría, digamos, yo voy a armar una maleta para preparar a esa persona y salir como profesional? ¿Qué le metería primero a esa maleta en cuanto a parte operativa o esas habilidades blandas a las que usted se refiere? Sí, yo me encantaría, a mi modo personal de como yo lo veo, yo me encantaría por la segunda opción, de verlo de manera simbiótica. No es algo como que yo les pueda dictar un curso al final de carrera, sino es algo que se tiene que ir, digamos que, enseñando y ejemplificando desde el inicio. Yo le doy un ejemplo muy personal. Cuando yo trabajé en PricewaterhouseCoopers, en la semana de inducción, lo primero que hicieron en la firma fue nos llevaron a una cena y contrataron a una persona que sabía de gala y de etiqueta, de cómo comportarse en una cena, porque generalmente ellos tenían, al menos en esa época, eso fue hace 15 años, 10, 15 años, sabían de antemano que la mayoría de los contadores que, digamos, llegaban a sus procesos de reclutamiento no sabían, digamos, cómo comportarse en un ambiente formal de negocios donde debo tener la autoridad y el criterio suficiente para emitir una opinión, no dejar que la voz de otros se sobrepongan a la mía, pero siempre con un fundamento técnico adecuado. Y es justamente eso. Entonces creo que es generar un balance entre lo que yo sé, digamos lo que usted menciona, esa parte técnica y operativa, pero también es la cuestión de parecer, que creo que esa es a veces donde está la falla, porque
no, o sea, no se trata de ir a extremos, tampoco es tratar de vender la idea de algo que no somos, pero sí es justamente encontrar un balance entre ser muy buenos profesionales, pero también, digamos, reflejar esa imagen, diría yo. Pero pues sí, eso es algo que tiene que cultivarse, digamos, de manera muy temprana. Aquí lo que yo he visto en los programas de contaduría de acá es que desde los primeros semestres hacen competencias de negocios con otras escuelas de la región y escuelas internacionales, donde crean business case competitions. Entonces, dan un caso de contabilidad gerencial, se forman equipos, lo tienen que presentar de manera formal ante un equipo de expertos evaluadores, y digamos que de ahí de entrada eso va a dar cierto, digamos que un talante que va más allá de lo que se queda en el salón de clases, pero que efectivamente sirve para lo que es la vida empresarial en la práctica. Vale, gracias. Gracias. Gracias, querido Nelson. Profe Rafael, y tenemos varias preguntas por el chat que creo que los ocupan a los dos. Profesor Rafael. Gracias, bueno, gracias Nelson, muy interesante tu presentación. Hubo un aspecto que me llamó bastante la atención y tiene que ver con todo esto de las tecnologías disruptivas, porque es algo que, pues, que estoy estudiando y estoy viendo en este momento. Yo que en muchos casos hablan de todo lo que tenemos que, bueno, no propiamente hacia el contador, sino este nuevo manejo de lenguajes de programación que debe ser como ya estas aptitudes que debe tener pues estos profesionales, llamémoslos de las áreas de ciencias económicas, ¿no? Digamos, pero hasta tú con lo que conoces allá, hasta qué punto es necesario, por ejemplo, que un contador sepa al extremo un lenguaje de programación o hasta dónde debe saber él una prudencia, digamos, en formación de este tipo de lenguajes, ¿no? Y pues más que hay ahorita hay un abanico de muchísimos programas que pues ofrecen lo mismo con diferentes enfoques, ¿no? O sea, hasta dónde es prudente saber, hasta qué punto. Esa pregunta, Nelson, perdóname, te la complemento con una pregunta que está acá en el chat justamente muy relacionada. Es, la inteligencia artificial día a día va ganando terreno en lo tecnológico y en lo estratégico. Puede utilizarse la contabilidad de gestión como una técnica de tablero de gestión y control. Son como los dos escenarios. Rafael Santiago lo plantea más en el escenario formativo y el profesor Mariano lo establece más en un escenario un poco más, llamémosle de aplicación o concreción organizacional frente a la implementación en tableros de gestión y control. pues yo lo que veo personalmente es que más que tener un conocimiento muy técnico especializado sobre el lenguaje de programación, al menos el contador sí debe saber cómo operan y cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, en procesos de presupuestación, se exige profesional tengan un entendimiento básico en SQL o ciertas cosas en Python, o que sepan generar queries dentro de un lenguaje específico de programación. Justamente no por la idea de que el contador entre y lo haga, sino que al menos el contador se pueda comunicar con alguien del área de IT, que pueda transmitir, vea, eso es lo que yo necesito en mi informe, esta es la información que exactamente necesito, usted cómo me puede aterrizar eso dentro de una base de datos a una información que puedan manejar. Igual aprender programación nunca le va a sobrar a nadie, creería yo. Entonces creo que, pues al menos en los programas que he visto acá, sí se han, digamos, introducido muchos cursos en Data Science y de Business Analytics. Entonces, respecto del, digamos, de ese grado de conocimiento, hasta qué punto, pues eso yo siempre hago analogía como cuando se habla mucho de las implementaciones de SAP. Digamos que lograr ser un consultor muy especializado en SAP es una tarea tremenda que casi toma muchísimos años, pero pues al menos hay que tener un entendimiento básico de qué es un Enterprise System, de cuáles son los principales módulos de SAP, cómo es que opera el sistema, qué información en tiempo real me genera para pues, poder, digamos, como generar, digamos, tener un vínculo con el área de tecnología y poder generar información que me sea útil. Respecto a la pregunta del profesor Mariano, yo haría un poco referencia a lo que mencionaba al principio, de que como tal el core de la contabilidad de gestión no ha cambiado. Lo que ayuda en este caso, la disrupción de las nuevas tecnologías, es cómo yo puedo facilitar la presentación de la información. Luego, pero de control, lo que puedo hacer es que puedo aterrizar toda una base de datos a una interfase que me muestra, me aterriza toda la información que se está generando continuamente en agregados, y que eso se haga en tiempo real. Luego, un cambio como tal en la técnica de contabilidad de gestión, en este caso la tecnología lo que me hace es facilitar la visualización y el análisis de datos.
Muchas gracias, querido Nelson. Bueno, yo retomo un poco la presentación de Jorge para hacerles otra pregunta. Digamos que como para complementar la que está allí en el chat. Dice Alicia, ¿podría ser complementaria a la contabilidad estratégica que facilite la gestión y a su vez es gestión misma? No sé si fue más o menos clara la pregunta. O por lo menos es como la entiendo, haciendo un pequeño ajuste, como la entiendo. Para mí. Bueno, digamos que por un lado, la contabilidad estratégica, la idea es que apoya la gestión mediante la generación de información, ¿sí? Y como les decía previamente, eso no significa necesariamente que esa información vaya a ser tenida en cuenta en esos procesos de toma de decisiones. Sería lo ideal, ¿no? Pero pues, digamos, en las organizaciones muchas veces se toman decisiones particularmente con rasgos específicos de los gerentes, de quienes están en la cabeza, como su experiencia, su conocimiento, y no necesariamente le ponen atención a este tipo de información. Entonces, cuando la información sí es tenida en cuenta, efectivamente va a afectar, no solamente quisiera contribuir, sino que efectivamente va a afectar la forma como son gestionadas las organizaciones. Y allí, pues, no solamente había que tener en cuenta eso, sino retomando, por ejemplo, la pregunta anterior, pues deberían ser creados mecanismos de monitoreo y control en las organizaciones con el ánimo de que pues, efectivamente permitan establecer una comparación, evaluar un desempeño, mirar si los objetivos de manera gradual se están cumpliendo, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, allí con la inteligencia artificial, como combinando allí, porque tengo un elemento también que decir, y es que esos distintos desarrollos sí lo que permiten es manejar unos volúmenes de información muy grandes, ¿no? Digamos, el segundo semestre del año anterior yo tuve la oportunidad de tomar un diplomado en ciencia de datos. A mí me parecería increíble que hacíamos análisis de 800.000 datos de distintos clientes, por ejemplo, de Walmart, para sacar conclusiones con respecto a prácticas de mercado. Uno, por ejemplo, puede encontrar eso cuando hay un profesor italiano, no me acuerdo el nombre, pero él plantea que compañías como por ejemplo Almacenes de Éxito y esas otras que lo que hacen es trabajar con un sistema de fidelización mediante puntos y premios y demás, pues esa es la parte como que a uno le muestran. Pero cuando uno va más allá, más al fondo, entonces lo que ocurre es que estos programas de puntos lo que permiten es obtener información sobre las prácticas de consumo por parte de quienes visitan las tiendas. Entonces, eso de manera individual. Y si tú tomas eso de manera agregada, lo que te brinda es información para, por ejemplo, hacer planeación sobre el manejo de los inventarios, determinar en ciertos periodos del año cuáles son los productos que más se venden, cuáles son las preferencias de los clientes, con qué frecuencia van a comprar determinadas cosas, etcétera, etcétera. Y eso pues ayuda, por ejemplo, a que organizaciones como las grandes cadenas de supermercados pues tengan una gestión de los inventarios más precisa, más algo así como justo de tiempo, y sin duda pues eso va a ahorrar costos en la gestión, por ejemplo, de esas variables. Bueno, sigo un poco gracias Jorge, sigo un poco con preguntas asociadas a la contabilidad de gestión para luego tal vez abordar estas que están poniendo en el chat, que son un poco más asociadas al contador público y como su rol, ejercicio, formación, cualificación, competencias en general. Frente a la contabilidad de gestión, Jorge, tú nos mostrabas los factores que determinan esa adopción de esa contabilidad estratégica, y nombrabas varios elementos, competencia local, si mal no me acuerdo, pero también hablabas del tamaño de la compañía y unas características contextuales. Entonces le pregunto a los dos, si ustedes sienten que el rol de la contabilidad de gestión en Colombia, la formación en contabilidad de gestión o contabilidad estratégica en Colombia, ha estado limitada o un poco desincentivada por esas características que determinan esa adopción, como por ejemplo el tamaño de las organizaciones, los sistemas de información que existen en las estructuras dominantes, que son las pequeñas y medianas empresas, esos sistemas de información. Si creen que eso ha desmotivado, y si es así, ¿cómo hacer para no dejar de formar en el contador, digamos, como el contexto no necesariamente lo pide,
entonces estaríamos también desmotivando la formación en el contador de esos elementos de contabilidad estratégica y de gestión. Entonces, si efectivamente ustedes sienten que ha sido desmotivado, desincentivada este rol protagónico de la contabilidad de gestión, y si creen además que es posible transformarlo en la formación, en el proceso de formación. Jorge y luego Nelson. Listo. Bueno, yo considero que a partir de mi experiencia en las áreas de contabilidad y gestión en distintas universidades, que existe una alta convergencia con respecto a los temas que se trabajan, y esos contenidos de las asignaturas están fuertemente dominados, por ejemplo, por libros de texto que se estudian o que se trabajan en el contexto estadounidense y europeo. Entonces uno puede identificar que lo que se enseña acá es muy similar a lo que se enseña en otros contextos. Entonces eso es bueno. Por otro lado, efectivamente se puede presentar como esa situación de desaliento donde los profesionales reciben cierto nivel de formación y en el momento de llegar a realizar la contrastación en las organizaciones, pues se dan cuenta que eso no necesariamente pueda que sea tan así. Una de las cosas que yo he identificado allí para tratar de promover la implementación de técnicas de contabilidad estratégica en el contexto europeo es un trabajo que se realiza directamente entre la academia, de los investigadores que trabajan en esos distintos temas y asociaciones gremiales. Asociaciones gremiales que, digamos, no, para las cuales no es necesariamente el tamaño un factor determinante. Entonces, en ese sentido, yo no, a partir de mi experiencia, no conozco casos en los cuales las universidades hayan estado directamente relacionadas en acuerdos gremiales con el ánimo, por ejemplo, de promover este tipo de prácticas en las organizaciones. Entonces eso se vería como un reto que se puede, digamos, un reto que se presenta en el contexto colombiano y sobre el cual habría que empezar a trabajar para mirar si ese efectivamente puede ser un mecanismo que impulse y promueva la implementación de este conjunto de técnicas, que por supuesto le van a dar un valor agregado a la información contable mucho más allá de lo que, digamos, de la parte de reporte que está ligada a la contabilidad financiera. Yo coincido con Jorge. Arrancando, efectivamente, lo que menciona, gran parte de los contenidos que se enseñan en contabilidad de gestión son los mismos, digamos, al menos de nivel de estructura, contabilidad ABC, costeo por órdenes, costeo por órdenes de producción, por procesos, presupuestación de capital, entre otros. Hablando un poco sobre ese desaliento, sobre la contabilidad de gestión, yo lo dividiría en dos niveles. Cuando hablamos de la contabilidad de gestión como el cuerpo de conocimientos, creo que sí hay un acuerdo general de que es fundamental, que es valiosa para la toma de decisiones en las organizaciones, pero que si lo llevamos a un nivel más de desarrollo profesional, veo que si uno quiere trabajar en contabilidad de gestión, no necesariamente tiene que ser contador. Entonces, en muchas de las, digamos, de corporaciones, áreas, digamos, los temas de contabilidad de gestión terminan siendo manejados por ingenieros industriales, o por financieros, o por economistas, y no necesariamente por contadores. Luego, ese desaliento que podríamos poner en ciertos términos, no viene asociado como al cuerpo de conocimientos como tal, sino más a nivel de la gestión del desarrollo profesional del contador. Muchas gracias, querido Nelson. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, que todo el tiempo estaré como contextualizando más que en el contador en sí mismo, como la contabilidad de gestión o el contador o la contadora en el rol de la contabilidad de gestión. Perdónenme los profesores un poco porque lo estoy tratando de sesgar para no dar una discusión tan amplia frente al contador de una manera un poco ambigua, si lo tratáramos tan genéricamente, sino en este rol y relación con la gestión y específicamente con la contabilidad de gestión. Hay un rol protagónico, y lo decía Jorge, y también lo reafirmamos un poco Nelson, de la contabilidad financiera. Seguimos con un predominio de la contabilidad financiera, pero con unas necesidades manifiestas existentes, y lo decías tú, Nelson, que no cambiaban en algunos sentidos frente a la contabilidad de gestión. Esto, digamos, es evidente también con la existencia de ciertas certificaciones, así como para el mundo de la contabilidad financiera, el ACCA o la ACA, por ejemplo, tiene unas certificaciones. En el caso de CIMA también hay unas certificaciones para la contabilidad de gestión. ¿Por qué creen ustedes que, digamos, no es tan visible, que no es tan
recurrente el proceso de certificación de nuestros contables en contabilidad de gestión y si consideran que deberíamos transitar allá, que los programas de contabilidad en Colombia, que las agremiaciones deberíamos transitar un poco hacia esos procesos de certificación relacionados con contabilidad de gestión o contabilidad estratégica. Nelson, esta vez primero. Sí, pues yo lo primero que veo es que, perdón, lo primero que veo en digamos, como justamente en estos procesos, Tu micrófono, querido Nelson. perdón. Venía diciendo que justamente, digamos, dentro de los desafíos que se presentan con el contador en la actualidad, ¿me recuerda la última parte de la pregunta? Si no, pues no, César, perdón. Es que perdí la línea, perdona. La última No te preocupes, querido Nelson. La primera parte justamente es sobre el rol protagónico de la contabilidad financiera y cómo eso pues tiene cabida en el ejercicio profesional, en el mundo organizacional, pero también en la existencia de certificaciones. Hoy la contabilidad financiera está en un entorno global, claro. La contabilidad de gestión no tanto, no tan así en la medida en que sigue siendo, digamos, muy contextual, característica particular, asociado a algunas variables. Sin embargo, sí hay certificaciones sobre la contabilidad de gestión. ¿Ustedes creen que deberíamos ir formar en esa tendencia de certificaciones para la contabilidad de gestión? Si consideran que es adecuado y por qué no ha sido así en Colombia. Lo primero que yo he visto en Colombia, porque no ha sido así, es que no hay digamos, un retorno sobre la inversión, o digamos que la inversión en ese tipo de certificación es particularmente premiada por el mercado. Eso puede estar asociado, digamos, a cómo se percibe digamos, un contador gerencial dentro del rol de una empresa. Entonces, si a las empresas no les interesa tener un contador de gestión certificado, luego no habría un incentivo monetario que, digamos, que lleve a que los profesionales se formen y tomen particularmente este tipo de certificaciones. En otros contextos, digamos que las certificaciones premian mucho porque son tanto demandadas por las empresas o a veces inclusive son exigidas por ley. Entonces, particularmente en el caso canadiense, existía la certificación del CMA, que era el contador de gestión certificado, pero luego el CMA se integró con el CPA y luego ya no hay una certificación específica para la contabilidad de gestión, sino que todo lo viene a acaparar la certificación como profesional, como contador público designado. Luego, creo que en últimas, el criterio que determinaría si nos encaminamos a este tipo de certificaciones va a ser un criterio de mercado. Ahora bien, de si debe ser adecuado o no, digamos, como conocimiento de negocios y por las herramientas que uno aprende en contabilidad de gestión, que digamos no son cubiertas por la contabilidad financiera, creo que sí, uno sí debería saber de antemano ese tipo de conocimientos y especializarse en ellos, pero pues sí es entendible de si esto no es remunerado por el mercado, ¿por qué no se profundizan en ese tipo de certificaciones? Querido Jorge. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Nelson. Básicamente, esas certificaciones no van a tener mucho impulso siempre y cuando no exista una demanda por parte de las organizaciones para profesionales que hayan adquirido la misma. Y adicionalmente, por ejemplo, en el caso del Institute of Management Accountants, Instituto de Contabilidad de Gestión estadounidense, pues cuando uno revisa cuál sería el contenido temático que se estudia para tener acceso a esas certificaciones, pues uno identifica que básicamente es lo mismo que uno enseña en contabilidad de gestión, pero allí lo que hacen es énfasis digamos, en estudio de caso. Entonces, los estudios de caso pueden ser interesantes, generar un conocimiento, pues, digamos, valioso, pero no sé qué tan fácil sea, digamos, identificar un conjunto de situaciones en contextos específicos y tratar de aplicarlos en otros escenarios. Eso puede ser un reto, por ejemplo, para quienes toman formación en este caso, pero es decir, el valor agregado de este tipo de certificaciones es hacer estudios de caso y por lo menos desde mi punto de vista, a mí por lo menos no me parece, no me llama la atención hacerlo porque pues no considero que el aporte sea muy fuerte en ese sentido. Gracias, querido Jorge. Siguiente pregunta, última pregunta para abordar las preguntas asociadas frente a las competencias blandas. En el contexto colombiano y en general
en el contexto internacional, la contabilidad de gestión o contabilidad estratégica emerge como un campo interdisciplinario. Entonces creo que es el más interdisciplinario de los tipos de contabilidad, si asumiéramos que la contabilidad de gestión es un tipo de contabilidad. Muchas personas incluso lo tienden a confundir con herramientas de gestión, o creen que esto está más relacionado con teorías administrativas, o está mucho más asociado con elementos incluso de evaluación de desempeño, indicadores, y que no emerge digamos, de un fundamento o de una base contable. ¿Cómo hacer para darle lugar conceptual y aplicado a la contabilidad de gestión? ¿Cómo hacer para reivindicar, digamos, que emerge desde la contabilidad, pero que toma elementos propios, y lo veíamos hoy con Nelson, por ejemplo, de la sostenibilidad, de los sistemas, de la medición de desempeño, de muchos otros, para producir información, generar información, analizar escenarios? ¿Cómo hacer para reivindicar esa esencia o naturaleza contable? Querido Nelson. Pues yo lo primero, y creo que, o sea, es algo que inclusive se remarca desde el inicio cuando se enseñan cursos de contabilidad de gestión, contabilidad gerencial, y es básicamente que mientras la contabilidad financiera es contabilidad para propósitos externos, la contabilidad de gestión es generalmente para tomar decisiones internas de la alta gerencia. Yo arrancaría por ahí, aunque curiosamente es un punto en el que siempre se hace mucho énfasis, pero a nivel profesional como que todavía no hay como la plena conciencia sobre ello. Luego, reivindicar a nivel conceptual y, digamos, a nivel de desarrollo profesional la contabilidad de gestión, creo que partiría por ahí, demostrar justamente cómo la contabilidad de gestión fácilmente se puede integrar en otras áreas, justamente porque no está, digamos, restringida a un set de normas como si la contabilidad financiera, que yo tengo que hacer reportes de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, mientras que la contabilidad de gestión, si yo tengo todo este abanico de herramientas que puedo tomarlas desde las finanzas, de la economía, de las matemáticas inclusive, para generar una mejor toma de decisiones. Luego eso facilita que se integre mejor en otras áreas, pero por lo mismo que se integra mejor en otras áreas, personas o actores que no están totalmente, digamos, no conocen totalmente todos los campos de la contabilidad, no asocian a esto como un campo de actuación del contable como tal. Entonces asocian únicamente al contador como alguien que se dedica a la realidad financiera y para de contar. Mientras que otras áreas donde se llevan procesos asociados a la contabilidad de gestión, no necesariamente asimilan eso como parte de la contabilidad de gestión. Gracias, querido Nelson. Jorge, si quieres complementar. Sí, bueno, como la información de la contabilidad de gestión es principalmente interna, pues allí de pronto el rol de un contable puede ser suficiente. Sin embargo, cuando se hace referencia a la contabilidad estratégica, que se incorpora información de carácter externo, allí sí es más evidente la importancia de trabajar en un equipo interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, yo identifico allá en el chat una pregunta que hacía Edgar Villamizar, donde planteaba algunos elementos ligados a mercadeo, como relaciones entre información para la gerencia y el rol de contador y mercadeo, entre otras cosas. Entonces, una profesora británica como Lanfield, ella plantea que la contabilidad estratégica lo que hace es hacer una combinación entre información estratégica y entre marketing estratégico. Y pues efectivamente eso lo que lleva a que exista una complementariedad o un trabajo conjunto por parte de los profesionales que trabajan en estas áreas o por parte de los miembros de cada una de estas áreas al interior de las organizaciones. Y entonces efectivamente en ese proceso de direccionamiento estratégico pues habría que contar con un equipo multidisciplinar que seguramente tendrá presencia pues de contables que suministren la información, de personas de mercadeo que brinden información al respecto. Hoy en día, por ejemplo, para las aerolíneas, seguramente los psicólogos son parte fundamental de su equipo de direccionamiento estratégico, ya que pues, las expectativas, el comportamiento, la confianza de los consumidores, pues van a determinar los niveles de recuperación que vaya a tener esta industria. Las expectativas es que para el verano del año 2022, o sea, dentro de un año,
La industria ya esté totalmente recuperada, pero pues vamos a ver que ese conjunto de elementos de rebrote, segundo pico, tercer pico, etcétera, etcétera, pues claramente van a afectar la disposición de los viajeros como para realizar, digamos, actividades de desplazamiento utilizando, por ejemplo, aviones. Entonces, sí, en ese direccionamiento estratégico puede ser más visible la participación de un equipo interdisciplinar, ¿listo? Y, no sé, pues a nivel interno cada una de las organizaciones debería tener, bueno, ya hablábamos de ese controller, pues un conjunto de funcionarios que estén en la capacidad de integrar la información que se obtiene de las distintas áreas con el ánimo de tomar mejores decisiones estratégicas para un adecuado direccionamiento de las mismas. Gracias, querido Jorge. Bueno, esta contadora o este contador que es capaz de preparar y proveer información para la toma de decisiones estratégicas, pues debería tener unas competencias blandas. Entonces aquí retomo la palabra del profesor Edgar Ramiro. En este escenario de la contabilidad de gestión y de la información estratégica, ¿cuáles deberían ser esas competencias gerenciales blandas más importantes? Querido Jorge, para no dejarte descansar. Él pide que sean dos, pero ustedes verán si dos, tres, cuatro o una que digan las competencias blandas tal vez más relevantes para este escenario de la contabilidad estratégica deberían ser. Bueno, en el caso de la contabilidad estratégica hay una fuerte convergencia hacia un conocimiento del contexto. Entonces, el profesional que trabaja en el ámbito de la contabilidad estratégica, pues debería en primer lugar centrarse en conocer el contexto en el cual opera la organización, un contexto de carácter local o un contexto de carácter internacional, tratando de identificar pues las particularidades que pueden ser determinantes, digamos las variables que pueden que en caso de que cambien, puedan tener unos impactos significativos sobre la situación financiera y el desempeño operativo de las organizaciones. Entonces, o sea, así como en síntesis, el conocimiento del contexto es el elemento que permite establecer con mayor facilidad la relación entre ese conjunto de técnicas de contabilidad estratégica y la forma como ese tipo de información pues podría ayudar a apoyar ese proceso de toma de decisiones estratégicas y direccionamiento estratégico. ¿Sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, trabaja en el ámbito de la contabilidad financiera, no necesariamente necesita tener una información profunda con respecto al contexto. Cuando uno se mueve de una perspectiva estratégica, esa habilidad, el conocimiento sobre el contexto se convierte en una habilidad fundamental. Yo retomo algo justamente lo que mencionó Jorge hace unos instantes y diría que una de esas habilidades blandas es justamente aprender a trabajar en equipos multidisciplinares. Digamos, cuando se llega, digamos, a una mesa de trabajo, digamos, de la alta gerencia, el contador tiene que lidiar no solo con el jefe de producción, pero también con el VP de mercadeo. Luego, entonces, tiene que aprender a mediar entre cuáles son las restricciones de producción para producir un producto o un servicio, cuidar los costos sobre eso, pero justamente cómo lograr que el área de mercadeo entienda eso y cómo debe justamente vender o ofrecer un producto o servicio en el mercado. Entonces, justamente sería aprender a trabajar en equipos multidisciplinares y yo diría que muy asociado a eso, aprender a hacer networking, básicamente red de contactos, porque parte de, digamos, de un atractivo de un profesional es justamente qué capacidad tiene para atraer recursos, y esos recursos no me refiero únicamente a recursos monetarios, sino recursos humanos y físicos. Entonces, el hecho de que el contador de gestión pueda conocer otros profesionales de otras áreas, no necesariamente en su empresa, sino en otras empresas, genera ese tipo como de sinergias que a veces no son tan visibles, pero que pueden beneficiar grandemente a las compañías y a las organizaciones. Pues empalmo esto, muchas gracias a los dos, y empalmo esto con la siguiente pregunta de Lina. Y aquí todo el tiempo voy a estar haciendo la relación con la contabilidad de gestión, y gracias por la claridad frente a las diferencias con la contabilidad financiera para no confundirnos. Y es cuál debería ser ese rol del contable estratégico, llamémosle, en la sistematización y control de información no financiera a nivel reputacional, en aspectos ambientales y sociales, ¿cierto? Y el impacto en el crecimiento de las rentabilidades esperadas por los accionistas, perdón. Jorge, ya que tienes el micrófono abierto. Listo. Bueno, yo nuevamente me remito a la industria aérea. En la industria aérea se reporta integrado, o bueno, digamos, salimos del contexto europeo.
En el contexto europeo ya el reporte integrado es un hecho. Entonces uno allí descarga el informe de gestión de la organización, incluye los estados financieros, incluye información sobre estrategia, sobre desempeño, sobre responsabilidad social, sobre reportes de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es un hecho y en ese tipo de contextos hay una fuerte presencia de los contadores porque ellos entienden que los contadores pues tenemos la capacidad, todo el tiempo estamos trabajando con la recopilación de información y la generación, bueno, la medición, la valoración y la generación de reportes para rendir cuentas con respecto a determinadas variables. Entonces, ellos entienden que los contables ya tenemos la metodología, ¿listo? Que esa metodología, pues por supuesto, tiene que ser algo ajustada para responder a lineamientos ambientales y lineamientos sociales, pero por lo menos en ese contexto se reconoce que el contador ya tiene ese avance para trabajar con ese tipo de información. Y si lo traemos, por ejemplo, al contexto colombiano, habría que mirar una cultura, qué tanto se desarrolla una cultura, por ejemplo, por parte de los consumidores para demandar que las organizaciones revelen ese tipo de información, ¿sí? Una práctica, por ejemplo, pues bastante interesante que se presentó hace 2 años, comenzó en Noruega, es que los noruegos decidieron dejar de volar tanto en aerolíneas porque ellos consideraban que los niveles de emisión de CO2 que tiene un avión durante cualquier tipo de desplazamiento es muy alto, por supuesto, principalmente en el momento del despegue, que es donde el avión pues requiere mayores niveles de potencia. Ellos optaron por mecanismos de transporte alternativo tales como fluviales y por ejemplo el tren, que es reconocido por no ser altamente contaminante. Entonces, cuando las demandas sociales de información de este tipo sean más fuertes, en un contexto como el colombiano, donde pues, las debilidades son grandes, pues seguramente existirá la posibilidad de seguir avanzando en la consolidación de los roles del contador en estas áreas, pero existen los casos del contexto europeo donde, digamos, el rol del contador en la preparación y presentación de información ambiental y social, pues tiene una relevancia bastante alta y es altamente reconocido. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Efectivamente, esto es un tema también de presión social. Luego, si no hay mayor presión social sobre, digamos, las prácticas de las empresas, el rol del contador va a estar muy limitado porque de todas formas el contador va a tener una función de agencia respecto a, digamos, a las prioridades que establezca el CEO o establezca la junta directiva. Luego, si la alta gerencia no establece, digamos, la opción de prácticas de sostenibilidad, el rol del contador público en esto va a ser muy limitado. De acuerdo, pues muchas gracias. Un comentario que está acá de Alicia, justamente retomando un poco lo que conversábamos sobre las habilidades blandas, trabajo en equipo, lectura y adaptación de contexto, como ustedes lo ponían, el networking, referido ya en este caso no a competencias blandas, sino un poco más a competencias duras, competencias específicas o conceptuales, como se le pueda, según el autor, se les pueda definir. Pues ella dice, tal vez no deberíamos conocer la tecnología ni comprenderla como expertos, sino que debemos tener más una capacidad de análisis para poder participar en estrategia, en gestión, según el rol que se desempeñe en las compañías. Ustedes ya lo han conversado un poco, afirmando justamente pues la importancia hoy de la cantidad de datos, de la Big Data, de las tecnologías que emergen y que rompen. ¿Cómo ligar estos dos elementos? Digamos, si debemos o no comprender las lógicas de programación, no volvernos unos expertos, pero sí comprender un poco la lógica de programación y cómo eso complementa los ejercicios de análisis, de formulación de estrategias y de gestión de contingencias. ¿Cómo lo ven, querido Jorge? O no, perdón, pero querido Nelson, que para cambiar otra vez Pues yo creo que mi respuesta sería algo similar a lo que mencionaba cuando Rafael efectuó la pregunta, es justamente, y pues, o sea, estoy en total, estoy de acuerdo con el comentario que se hizo en el chat, que es justamente más que volvernos técnicos o especialistas en eso, porque para eso existen profesionales dedicados a esas áreas, es justamente lograr una lectura de cuáles son las funcionalidades que requerimos de esas tecnologías y saberlas integrar al negocio. Entonces, es básicamente
adaptar un conocimiento básico y entender cómo funciona y eso cómo se pueden aterrizar a las necesidades de la contabilidad de gestión. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, hay profesionales especializados que están en la capacidad de realizar contribuciones más profundas, más amplias y más fuertes a partir del trabajo que realicen en sus respectivas disciplinas. Entonces uno, por ejemplo, en el ámbito contable uno podría decir, no, entonces inteligencia artificial, business intelligence, big data, ciencia de datos, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Nelson, uno podría tener un cierto interés por tener un conocimiento básico de ese conjunto de desarrollos, de herramientas, de posibilidades y demás, pero manejar eso de una perspectiva amplia, eso requiere mucho tiempo. Es decir, cuando uno, por ejemplo, mira los lenguajes de programación con los cuales se trabaja en ciencia de datos, eso básicamente es hacer una carrera. Uno puede mirar que, digamos, la Universidad Javeriana, hace como 6 meses, tal vez este año, abrió una carrera ya profesional en el ámbito de la ciencia de datos. Entonces hay que, digamos, no ser como tan fuerte con uno mismo, porque si no, todo el tiempo se estaría, digamos, deprimiendo en vista de que surgen un conjunto de desarrollos que uno no maneja. Más vale la pena, es decir, ese tipo de desarrollos ponen de manifiesto la importancia de que hoy en día las organizaciones trabajen con equipos interdisciplinares, porque hay distintas áreas del conocimiento que pueden generar información que va a servir para esa gestión estratégica organizacional. Yo haciendo un poco de complemento, que soy el moderador, pero para no aguantarme, tal vez como en un justo medio, decirles que para poder trabajar en equipo se requiere tener un lenguaje común. Entonces, tal vez sí es necesario que no seamos unos expertos. Efectivamente, el externado tiene ciencia de datos como pregrado para contarles también a todos los que nos ven hoy y nos verán en el futuro. Pero sí es necesario comprender ese lenguaje, saber de qué me están hablando, saber cómo lo puedo integrar y que la propuesta o necesidad que yo formulo frente a la información, pues puede ser desarrollada, puede ser cobijada por ese lenguaje de programación. Entonces creo que como para darle un matiz, 2 preguntas que veo acá en el chat. Una larga de Yesenia, entonces para que si lo pueden ir siguiendo, si no leo de manera adecuada, Yesenia nos pregunta, ¿existe una forma, me imagino, en la que la contabilidad estratégica pueda romper el paradigma de costos oportunos, los cuales son asociados erróneamente con una baja en costos, especialmente en la gestión de la información? Si bien es sabido, algunos autores afirman que los costos ocultos, cuando no hay gestión de información adecuada, son mayores a los costos de implementación de la gestión de la información. Querido Jorge, creo que serías como la persona idónea para responder. Bueno, pero dame unos segunditos, vuelvo a leerla. A mí me costó prepararme para la lectura, entonces ahora tú vas a responderla, que está Bueno, muy bien. bueno, allí digamos se habla de costos oportunos y de costos ocultos. Bueno, por ejemplo, El ¿cómo se micrófono, puede querido Jorge, identificar? no te oímos, o no sé si soy yo. ¿Allí me escuchan? ¿Sí se oye? Sí, se oye, Jorge. Sí, sí te oímos. Listo, bien. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, desde una perspectiva de esos costos, bueno, esos costos oportunos, la contabilidad estratégica, tal como se veía en este conjunto de técnicas, tiene más o menos como unas 6 técnicas que trabajan desde el área de costos y eso, por supuesto, brinda un panorama mucho más amplio de solamente tener la información histórica de cuál es el costo de producir un bien o de prestar un servicio o una información con cierto nivel de confiabilidad asociada a los costos estándares que tratan de predeterminar cuál podría ser ese comportamiento. Entonces, bueno, no necesariamente la gestión adecuada de costos implica que los costos tengan que bajar, sino eso más bien se podría tratar desde una perspectiva de optimizar. Entonces, mantener unos determinados niveles de calidad o unos determinados atributos de los productos que sean percibidos como positivos o valiosos o generadores de valor por parte de los consumidores. Y la idea es optimizar, digamos, incorporar ese conjunto de elementos, de rasgos, características, atributos en los productos o servicios, tratando de optimizar esos costos. Y con respecto a los costos ocultos, pues esos costos ocultos principalmente dependen de las inversiones incurridas que han realizado previamente las organizaciones.
Entonces, por ejemplo, desde una perspectiva de las finanzas, entonces el apalancamiento operacional pues, brinda un conjunto de lineamientos que nos permiten determinar si las organizaciones están trabajando con una capacidad física instalada que puede ser adecuada o que puede ser excesiva. ¿Sí? Nuevamente, el caso de las aerolíneas resulta vital. Cuando empezó la pandemia, había que tenía aproximadamente 160 aviones y cubrir los costos de 160 aviones pues representaba unas demandas financieras bastante fuertes que entre otras cosas fueron uno de los elementos detonantes que llevó a que Avianca entrara en un paro en la ley de reestructuración de deuda o en la ley de quiebras estadounidense, porque pues si tú tienes 160 aviones y tu nivel de operación implica que requiere estrés, pues eso automáticamente pone de manifiesto que un conjunto de costos que pueden ser ocultos tienen que ser asumidos por las organizaciones y entonces eso habría que trabajarlo más desde una perspectiva de gestión de la capacidad productiva y establecer medidas eficientes de uso de la capacidad productiva con el ánimo de determinar cuál sería la cantidad apropiada de activos fijos que puedan ser requeridos por parte de las organizaciones. Entonces, hoy en día nos damos cuenta que muchas organizaciones ya van a adoptar, por ejemplo, el trabajo remoto como una de sus prácticas. Eso automáticamente implica pues, reducir por ejemplo, los costos en oficinas, en espacios físicos, en infraestructura, etcétera, etcétera. Bien, y esos costos, por ejemplo, en cierta manera son transmitidos o son transferidos a los funcionarios de las organizaciones. Pero es una situación que se presenta, pues son esas posibilidades como, por ejemplo, de gestionar esos costos ocultos que puedan tener las mismas. Pues gracias, querido Jorge. Nelson, muchas gracias. Si he dejado preguntas sin hacer, ofrezco excusas desde ya. Creo que los hemos bombardeado con un sinnúmero de preguntas. El objetivo era ese, poder tenerlos en casa nuevamente para validar, para preguntar, para interactuar pues de una forma dinámica. Y creo que así fue. Muchas gracias por el tiempo. Por la preparación para esta charla. Sé que seguiremos conversando y hablando a nuestros egresados, querido José, a todos los profesores, los monitores que están aquí. Muchas gracias por estar aquí. A los que nos van a ver en el futuro con la ventaja de las redes sociales, pues también un saludo enorme. Desde ya les decimos que esta es nuestra facultad, entre todos la construimos, entonces sigamos en nuestro viernes contables, nos vemos en 8 días. Muchas gracias. En el chat, por favor, les estamos dejando la evaluación del evento. Por favor, en el link que les va a enviar la profesora Giselle Giovanna en este instante, pueden hacer la evaluación, que tener una realimentación para un mejoramiento continuo de esta clase de eventos. Entonces, muchas gracias a todos. Los profesores siempre cerramos el salón, entonces aquí nos quedaremos, dejaremos de transmitir en este momento, pero aquí nos quedaremos para cerrar nuestro salón virtual. Profesor Justiniano, una feliz noche a todos, los estudiantes, un abrazo enorme, me alegra mucho tenerlos por acá. Buenas noches para todos, gracias. Perfecto, Julio, usted. Nelson está con pleno sol aún.